Supercrack Estrella presenta. El CERN está creando puertas por donde entran ovnis. Hace apenas algunos años, el 1 de junio de 2017, continúa el informe, la directora general del CERN, Fabiola Gianotti, se dirigió a toda la asamblea del grupo Bilderberg donde pronunció el mensaje de Dios que había sido descifrado por el Large Hadron Collider LHC, y que tan horrorizados y aterrorizados los que lo escuchaban, que inmediatamente prometieron a sus naciones occidentales financiar un colisionador de partículas de ciclotrón 3 veces más grande y 7 veces más potente que el gran colisionador de hadrones, LHC, y cuyo costo solo puede ser medido en trillones de dólares. Es crítico que la Agencia Médico-Biológica Federal pueda determinar plenamente que el CERN intenta establecer contacto con otras entidades dimensionales, revela asombrosamente este informe. Es el científico Dr. Anatoly Bugorsky, que el 13 de julio de 1978 se convirtió en el único ser humano en la historia en recibir en su cabeza una partícula del ciclotrón mientras que estaba en operación y le dejó con la capacidad de dimensiones mentalmente transversales. Después de que unas de partículas se disparó directamente a través de su cabeza, este informe continúa. El doctor científico Bugorsky se paralizó en el lado izquierdo de su rostro y que durante estos últimos 39 años se ha negado a la edad normal y desde 2009 ha visto su capacidad a conectar con dimensiones desconocidas. Apoyado asombrosamente por la evidencia científica que ahora está ocurriendo con el doctor científico Anatoly Bugorsky, son las palabras del físico teórico que originó la teoría cuántica, Max Planck, que indicó que el pensamiento humano era la base para toda la materia y en 1931 declaró: consideran la materia como derivada de la conciencia. No podemos estar detrás de la conciencia. Todo lo que hablamos, todo lo que nosotros consideramos como existente, postula la conciencia. En concordancia con Max Planck, cuyas teorías cuánticas describen con precisión lo que ahora está ocurriendo al Dr. Anatoly Bugorsky, este informe dice, son un número asombroso de los científicos más logrados del mundo, incluidos 20 ganadores del premio Nobel que, en 2014, abiertamente anunciaron al público su impresionante documento titulado Un llamado para un estudio abierto e informado de todos los aspectos de la conciencia, en el que advirtieron que la verdad de Dios y los seres humanos estaba siendo suprimida en Occidente. De las verdades de Dios suprimidas en Occidente, dice este informe, es que cuando un espermatozoide masculino se encuentra con el óvulo de una mujer, aparece instantáneamente un brillante destello de luz y crea la división de una partícula todavía desconocida, con una parte que se deja en el bebé y la otra se vuelve interdimensional. Conocido como enredo cuántico, este informe explica que esta partícula separada creada cuando la vida comienza tiene la habilidad de comunicarse instantáneamente con ambas mitades, aunque separadas por billones de millones o incluso otras dimensiones, y que el padre de la física moderna, Albert Einstein, lo ha llamado acción fantasmagórica a distancia y que pasó su vida tratando de refutar, pero nunca pudo. De hecho, según Einstein, las partículas no solo superan la velocidad de la luz, sino que pueden comunicarse instantáneamente aunque estén separadas por cualquier distancia o dimensión. Esto fue confirmado en 2015 por investigadores del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, y cuyos asombrosos hallazgos fueron confirmados la semana pasada por científicos chinos. En cuanto a qué significa todo esto en su forma más sencilla de representación, este informe explica, es que toda la base de toda la materia y la existencia humana ha demostrado ser 100% falsa y construida sobre nada más que mentiras y deliberados engaños, con el que se crea la verdad verdadera. La verdad es que la vida se crea al instante en el útero y crea un enlace de comunicación inseparable e instantánea entre los seres humanos y Dios. De hecho, es tan poderoso este vínculo humano-Dios. Haga oración, dice este informe, una nueva investigación está demostrando que puede incluso cambiar nuestro propio ADN, que afecta no solo a nuestros estados mentales, sino que también puede proteger nuestro cuerpo contra las enfermedades, incluido el cáncer. Sin embargo, este informe continúa, con el más poderoso efecto de este vínculo humano-Dios, es una nueva investigación que demuestra la validez de la larga investigación llevada a cabo por el doctor científico J. Garjajev, demostrando que solo las palabras y las palabras, leer o hablar, no solo puede cambiar el ADN, sino que subyace también a toda la materia, que puede ser sorprendente para muchos, excepto los de fe cristiana, cuya Biblia declaró hace miles de años lo que ahora se descubre simplemente se está afirmando. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios.
El mensaje de Dios entregado al grupo Bilderberg hace apenas algunos años por la directora general del CERN, Fabiola Gianotti, que causó tanto terror entre estos maestros gobernantes de la élite occidental, concluye este informe, fue una imagen producida por el gran colisionador de hadrones que formó una sola palabra en el antiguo idioma hebreo que se pronuncia como tekel y básicamente, significa, has sido pesado en las balanzas y encontrado deficiente. Según este informe, el grupo Bilderberg, que durante 63 años ha sido anfitrión de estas reuniones de las 130 élites más poderosas del mundo occidental y que fue fundado en 1954, por el príncipe Bernard de Lippe-Biesterfeld, que antes de la Segunda Guerra Mundial, era un miembro del partido nazi de Alemania y del oficial de Reiter SS cuyo deber principal y central era asegurar el financiamiento de la nación occidental para los proyectos científicos de la Waffenamt, agencia armamentística alemana del ejército, especialmente el Cyclotron de Heidelberg. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la invasión alemana nazi de su país de origen, Países Bajos, este informe continúa. El príncipe Bernard huyó a Gran Bretaña, donde finalmente consiguió un puesto en la inteligencia británica debido a la influencia de su primo el rey George VI, que rechazó tanto al primer ministro Winston Churchill como al comandante de la guerra aliada general Dwight Eisenhower, ambos desconfiando gravemente al príncipe Bernard debido a su pasado nazi. Después de la Segunda Guerra Mundial, según el informe, el príncipe Bernard financió una fuerza de investigación privada de más de 200 ex agentes de inteligencia británicos y alemanes para examinar todos los documentos y la literatura científica relacionada con el ciclotrón de Heidelberg. Y al término de esta tarea o misión en 1954, fundó el grupo Bilderberg el 29 de mayo y cuyos asistentes de la élite occidental, 7 meses después el 9 de diciembre, acordaron formar y financiar la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Y adoptar como su logotipo la marca 666 conocida como el número de la bestia. Por lo visto una parte de la tecnología nazi quedó con los ganadores de la guerra, y otra fue llevada por los nazis a la Antártida. La campana nazi sería uno de esos inventos llevados a la Antártida. Los primeros que usaron esta máquina del tiempo llamada campana nazi, fueron un grupo de mujeres entre las que estaban María Osiris Ingrun. La primera de ella, María, usó la máquina del tiempo para viajar 6000 años antes de Cristo al desierto del Gobi, en busca de una ciudad perdida, mientras que Sigrun, la mujer que luego fue conocida como mujer de Isdal, fue mandada a Noruega, Oslo, en busca de un matemático y fotógrafo noruego. Todo esto ocurrió en 1944. En el año 2010 salió una extraña noticia que no tuvo mucha difusión en los medios, decía así: ovnis en el interior del túnel del LHC en el CERN. Un ovni es un objeto volante no identificado, UFO en inglés. Durante las 39 semanas de funcionamiento del LHC del CERN, cerca de Ginebra, se han observado 12 pérdidas locales de los haces que han obligado a parar de forma preventiva la máquina. Su causa es un ovni de origen aún no identificado. Estos ovnis podrían ser pequeñas partículas de polvo que habrían entrado en el túnel. También se han observado ciertas pérdidas del nivel de vacío en el túnel. Antes de la inyección de paquetes de protones la presión en el túnel es de 1,810 bar y tras el llenado aumenta a 4,310 bar. También se desconoce la causa de este pequeño problema. Tampoco se ha encontrado la causa del UNC del LHC, ver figura más abajo, una vibración en los haces de origen desconocido que lleva siendo estudiada desde principios de año y aún no se tiene ni idea de qué es. Se han hecho todas las pruebas imaginables que han podido imaginar hasta ahora los técnicos, y su origen sigue siendo una incógnita. Estos 3 problemas son los más importantes que tiene el LHC del CERN según la charla de Mike Lamont. ¿Podrían haber sido estas partículas entidades dimensionales? En el año 2016 ocurrió un suceso extraño en el CERN de Suiza. Científico del CERN asegura haber sido ayudado por seres de luz durante una prueba del colisionador de hadrones. Un físico nuclear de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, ha acogido recientemente el cristianismo en su corazón después de tener una visión profunda durante las pruebas en el mayor y más potente acelerador de partículas del mundo. Físico nuclear alemán y profesor del Departamento de Física en el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zurich, Gunther Scheisle, sorprendió a sus colegas hace unos años cuando reveló su fe cristiana en un Dios. Puedo entender la sorpresa de mis compañeros de trabajo, siempre he sido conocido como una especie de no absurdo, ateo antirreligioso, dijo a la Gemeinschaft des CERN, un periódico cristiano alemán con sede en Múnich. Una vez tiré un libro de física a uno de mis estudiantes solo porque él mencionó la posibilidad de que el diseño inteligente en el universo era por un ser supremo.
Supongo que tenía razón después de todo, reconoció con una sonrisa. Ángeles de luz. El científico de 57 años de edad, tuvo una experiencia inquietante el año 2016 mes de enero después de haber experimentado un ataque al corazón durante una de las pruebas más poderosas y que nunca se habían hecho en el colisionador de drones. Tratamos de empujar los límites del colisionador de drones ese día y batir nuestro récord de 6,5 teraelectronvolts, TeV, y fue cuando me empecé a sentir incómodo y con el tiempo perdí mi conciencia, recuerda el científico, a pesar de que yo estaba inconsciente y mi cuerpo yacía paralizado en el suelo, me sentí como si estuviera fuera de mi cuerpo y podía oír y ver toda la conmoción que la insuficiencia de mi corazón había causado a mi alrededor, explica. Fue entonces cuando los seres de luz vinieron y me consolaron. No dijeron nada, pero yo sabía que iba a sobrevivir y que mi misión en la Tierra aún no se había logrado, yo sabía que no estaba muerto, recuerda, todavía visiblemente bajo los golpes. Todo lo que recuerdo después de estar despertando en la ambulancia con un dolor insoportable, explicó. Un fenómeno inexplicable. Durante las próximas semanas, el profesor Gunther Schaes le dice que tuvo que redefinir su comprensión de la vida y el universo. Las siguientes semanas fueron muy duras para mí, no tanto físicamente, sino mentalmente, esto era extremadamente desafiante. Todas mis nociones preconcebidas de la realidad fueron destruidas de forma permanente. ¿Cómo podría hacer frente a mis compañeros de trabajo y familiares con una historia tan incoherente? ¿Realmente veo lo que había visto o era una mera ilusión? Estos pensamientos devastadores me mantuvieron en estado de agitación completa por las próximas semanas, hasta que decidí pedir la ayuda de un predicador local que me dijo que había sido visitado por ángeles. Nunca había estado en una iglesia en toda mi vida antes de ese momento, recuerda, con lágrimas en los ojos. Aunque el profesor Gunther Schaes todavía no entiende completamente lo que le ha sucedido realmente a él deseaba contar su historia a los demás, porque ya no podía vivir con esta carga sobre sus hombros, le dijo a la Gemeinschaft de CERN. Todo lo que espero ahora, es que mis compañeros de trabajo respeten mis creencias y mi recién encontrada comprensión del mundo y que Dios nos ayude a encontrar el verdadero sentido de la vida, ya sea a través de la oración o de la ciencia, ha concluido. El CERN de los Estados Unidos se llama Fermilab. Comenzó sus operaciones en junio de 1967 en Batavia, a 50 kilómetros de Chicago, Illinois. Desde su construcción se han podido ver ovnis en los cielos de Batavia, lo que demuestra que estos lugares abren portales dimensionales, por donde entran entidades de otras dimensiones, como también ocurre en el CERN de Suiza. El CERN de los Estados Unidos se llama Fermilab y está en Batavia, a 50 kilómetros de Chicago, Illinois. Este lugar está abriendo portales dimensionales. Como ejemplo de esto, en el 2016 donde captan ovni y una extraña pirámide en el cielo de Batavia, Estados Unidos. ¿Dónde está el CERN? Un residente de Batavia, ubicada en Illinois, Estados Unidos, captó un ovni mientras se encontraba en el estacionamiento mirando con sus hijos de 17 y 20 años de edad. El testigo dice que los ovnis sobrevolaban sobre ellos. Este caso podría demostrar que el CERN está abriendo puertas hacia otras dimensiones en Batavia, a 50 kilómetros de Chicago. Me quedé con mis hijos en el estacionamiento y empecé a bromear. Les dije que era una noche tan maravillosa y que sería bueno ver un platillo volante, dijo el testigo en un comunicado. Yo creo en los ovnis, pero mis hijos son totalmente escépticos. Nos metimos en el coche, miré hacia arriba y vi la luz. Una vez más, me dijo en broma, mira, hay un platillo volante, ja, ja, ja. Vimos como la luz que nos se acerca rápidamente, y luego comenzó a desvanecerse, y pudimos ver un objeto oscuro por encima de nosotros. Mi hijo estaba tan conmocionado, un ovni volando sobre nosotros a una altitud de unos 300 metros. Era un cuadrado oscuro con esquinas redondeadas, que voló por el cielo sin un sonido. El vídeo es algo horrible, no se ve muy bien el ovni y en el vídeo solo se ve el 10% de lo que nosotros hemos visto. Por desgracia, la cámara de mi teléfono toma muy mal vídeo, especialmente en la oscuridad, pero hemos visto con mucha claridad un ovni gris oscuro del tamaño de un coche y casi se fusionó con el fondo del cielo. Mi hijo está todavía en estado de shock, nunca creyó en lo que no se puede explicar, dijo el testigo. Esto podría demostrar que estas cosas pueden leer nuestras mentes y presentarse. Necesitan de los portales abiertos por el CERN, pero también necesitan de una invitación, un deseo, algo así como cuando los vampiros necesitan
necesitan ser invitados para poder entrar en nuestras casas, ellos lo desearon y su deseo se cumplió presentándose el ovni frente a su coche. Los científicos del Fermilab realizaron un experimento asombroso, que buscaba si vivimos en una simulación. Los resultados nunca se dieron a conocer, y eso nos hace pensar que descubrieron algo. El experimento se hizo un año antes de este avistamiento ovni del que antes hablamos. Eso nos hace pensar que un portal dimensional se pudo quedar abierto en este lugar, por este experimento del año 2015. Como si se tratara de un ejercicio de ciencia ficción, pero no, los investigadores del Fermilab han construido un aparato que llaman holómetro, el cual consiste de 2 rayos láser de alta intensidad que son fragmentados y enviados perpendicularmente por 2 brazos de 40 metros, después, en la punta de estos brazos, los rayos son regresados y son recombinados. La idea es que cuando los rayos hacen contacto con el fragmentador splitter, en inglés, este aparato debería moverse de cierta forma haciendo que el brillo de los rayos fluctuara. Esta fluctuación luego sería analizada para determinar si ha entrado en contacto con lo que llaman ruido holográfico o quantum jitter, que serían los mismos bits cuánticos que codifican el holograma del universo. De toparse con este jitter o fluctuación informática, se podría decir que vivimos en un espacio-tiempo holográfico. Nos habríamos topado también con el límite de lo que podemos medir en nuestro universo. El holómetro está diseñado para descartar otro tipo de vibraciones, como la radiación de fondo o las emitidas por otros aparatos electrónicos. Científicos del Fermi National Laboratory de Illinois han lanzado recientemente un experimento en el que buscan saber cómo almacena información el universo, para poder determinar si vivimos en un holograma. Un escenario insospechado de nuestra cruda realidad pudieran estar por descubrir científicos de Illinois. En Estados Unidos, la ciencia empieza a considerar seriamente la posibilidad de que nuestro universo sea la proyección holográfica emitida desde el horizonte de sucesos de un agujero negro. Esta hipótesis, sin embargo, es una versión moderna de una idea recurrente en la historia del pensamiento, que el universo es una ilusión y que vivimos en una construcción artificial. Científicos del Fermi National Laboratory de Illinois han lanzado recientemente un experimento en el que buscan saber cómo almacena información el universo, para poder determinar si vivimos en un holograma bidimensional, que ilusoriamente percibimos como un mundo tridimensional en el mismo sentido en que el personaje de un programa de televisión no sabría que su mundo aparentemente en 3D solo existe en una pantalla en 2D. Podríamos no saber que nuestro espacio en 3D es solo una ilusión. La información de la totalidad del universo podría estar codificada en pequeños paquetes bidimensionales, señala el comunicado de prensa. El experimento busca detectar esos paquetes de información 2D de los cuales la realidad en 3D sería una representación. Cuando uno se acerca mucho a una pantalla se pueden observar los píxeles, pequeños puntos de data que conforman la imagen que vemos a distancia. El experimento parte de la hipótesis de que el espacio tiene un tamaño de píxel de 10 billones de veces más pequeño que un átomo, lo que se conoce como la escala de Planck. El director del Fermilab, Craig Hogan, explica que se intenta descubrir si el espacio-tiempo es un sistema cuántico al igual que la materia y está compuesto, por así decirlo, de partículas de información y tiene un aspecto digital. Durante cientos de años hemos asumido que el espacio está hecho de puntos y líneas, pero tal vez eso no es correcto. Quizás está hecho de ondas, de la misma manera que la materia y la energía. Para mí que Richard Carrigan, un físico de partículas que trabaja en el Fermi National Accelerator Laboratory, aka Fermilab, ha visto un par de cientos de veces de más Independence Day, ya que en un artículo titulado Do Potential SETI Signals Net of the Contaminated, que saldrá publicado en el próximo número del Acta Astronautica Journal, sugiere que los responsables del proyecto SETI tienen que poner en marcha medidas de seguridad en sus ordenadores y en los que colaboran en la búsqueda mediante el software SETI@home. Ya que en su opinión una señal extraterrestre captada por el equipo SETI podría, intencionadamente o no, causar grandes daños en los ordenadores conectados a la red. Si fuera soltada en esta sin ser comprobada antes, no hay duda de que tienen miedo de sus experimentos y quieren desviar la atención con el SETI echándole la culpa de lo que pueda pasar. No es el único científico del Fermilab que habla de este asunto. El físico del Fermilab Don Lincoln también ha sido preguntado sobre la fascinación de la sociedad con la vida extraterrestre, y escribió un libro sobre el tema, titulado Alien Universe. Entre los temas que cubre están los proyectos a largo plazo para encontrar rastros de vida microbiana en Marte o en otros lugares del sistema solar, o identificar planetas potencialmente habitables fuera de nuestro sistema solar, o recoger señales de radio de ET, pero también rastrea cómo nuestra fascinación por los extraterrestres ha cambiado a través de los años.
Por ejemplo, es más probable pensar en los extraterrestres como seres humanos extrañamente alterados como los famosos enanitos verdes, o grises, de Expediente Décimo o el señor Spock de orejas puntiagudas de Star Trek. Cuando hablamos de los extraterrestres más inteligentes, realmente estamos sosteniendo un espejo frente a nosotros mismos, dijo Lincoln. Si no nos vemos a nosotros mismos en la visión, no los encontraríamos a ellos casi tan fascinantes. Pero, ¿qué pasa con todos los informes de los testigos? Lincoln dijo que tales informes no dan la talla, incluso si están atribuidos a los presidentes o generales. Con algo como esto, que tendría consecuencias tan impresionantes para nuestra comprensión del universo, vamos a necesitar algo más que alguien lo dijo. ¿Y qué hay de todos esos fenómenos inexplicables, como el avistamiento de un objeto sobre Denver en 2012? Solo porque alguien no puede explicar por qué un objeto se está comportando de una manera particular, no significa que sea un ejemplo de tecnología alienígena, dijo Shostak. Ese es un argumento de la ignorancia, y eso no es bueno, dijo. Por cierto, los objetos en el video de Denver se parecen mucho a los insectos atrapados en la cámara. Shostak dijo que la comunidad ufológica tiene su propia iconografía, su propia tradición, e incluso su propia creencia de que está siendo frenada por una vasta conspiración. John Podesta, quien dejó su puesto como asesor de alto nivel de Obama en la Casa Blanca hace unos años, añadió más leña al fuego cuando dijo en un duet, tal vez en broma, que su mayor fracaso del año anterior fue una vez más no asegurar el divulgación de los archivos OVNI. ¿Es el debate OVNI una cuestión de ciencia, política, o fe? La gente ha acusado a SETI de ser una especie de religión, reconoció Shostak, pero tal vez usted podría emplear ese argumento acerca de la comunidad OVNI. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. El misterioso cerro de San Juanillo, se parece mucho a lo que ocurre en Bosnia con la pirámide. En un cerro natural, esa es una pirámide construida por el hombre. Este cerro bien podría esconder su verdadera identidad, ya que podría ser una pirámide con la apariencia de un cerro. Desde el apacible y pintoresco Valle de Jesús de Otoro, se divisa en los días despejados un cerro puntiagudo que corona la sierra de Montecillos. Es el famoso cerro de San Juanillo, que se levanta majestuoso y silencioso, con una belleza extraña que sobrecoge. Cuántas historias y leyendas extrañas cuentan los otoreños viejos, en las noches de luna llena. Cuando entre la sombra y la triste claridad se dibujan, allá en el sureste del poblado, los contornos tenebrosos de San Juanillo. En la base del cerro descansan los caseríos de la Llanta y Piedras Gordas, con casitas de bareque y paja. Sus habitantes se dedican al cultivo de maíz, frijol, el café y la caña de azúcar, productos que sacan a los mercados de Ciguatepeque y San Pedro Sula. Los habitantes temen a San Juanillo. Nadie es tan imprudente como para penetrarlo durante el día, mucho menos por la noche, porque no es el primero que ha hecho viaje y no ha regresado para contar sus misterios y aconsejar a los temerarios que nunca faltan, para frenar sus deseos de escalar aquellas laderas llenas de roble y pino, para llegar hasta lo desconocido y desentrañar el enigma. Al lado de este cerro está otro, el Cerro del Otero. Se trata de los dos gemelos que se levanta al noreste de la capital palentina, uno de ellos tan querido y cercano que forma parte del devenir prácticamente diario de la ciudad, mientras que el otro se conserva en una nebulosa de misterio, mitificado por viejas historias de fantasmas y gigantes, que le han llevado a caer prácticamente en el olvido, a pesar de haber ocupado siglos atrás un hueco tan importante en la vida de los palentinos como su vecino y hermano. Se trata de los cerros del Otero y de San Juanillo, dos hitos que han marcado profundamente la historia de la ciudad de Palencia y sobre los que se acumulan leyendas y misterios, peregrinaciones devotas y también abandono y degradación. Los dos cerros, que se mantienen como testigos del efecto erosionador del tiempo sobre el paisaje castellano, han mantenido durante siglos una historia paralela de estrecha vinculación a la ciudad de Palencia, aunque a partir del siglo XVI, la cumbre dedicada a San Juan fue cayendo en la noche del olvido, hasta prácticamente desaparecer de la memoria de los palentinos, quedando prácticamente relegada a cuentos de viejas, estudios históricos y elucubraciones esotéricas. Porque si el Otero conserva todavía en su cima una ermita dedicada a Santa María, más otra casa en sus faldas, sobre la cueva en la que cuenta la leyenda que se refugió Santo Toribio de las persecuciones priscilianistas, el Cerro de San Juanillo también mantiene en su cumbre los restos de una ermita, antaño populosa y querida, dedicada a San Juan, copatrono de la ciudad de Palencia.
Los restos de este eremitorio excavado en la roca, que fueron testigos durante más de 2 siglos de la devoción de los palentinos por el Santo Bautista, pueden aún visitarse, aunque han pasado varios cientos de años desde que buena parte de sus muros exteriores y cualquier signo de riqueza religiosa hayan desaparecido. Sin embargo, un ascenso al Cerro de San Juanillo, agreste y siempre difícil, precisamente uno de los motivos de su declive en el 17, es recompensado con un recorrido casi místico por un complejo excavado en la roca, en el que pueden encontrarse diferentes estancias, puertas, hornacinas, resto de lo que fue en su día la populosa ermita de San Juan, con restos de sus pinturas todavía en los muros, con detalles que recuerdan su pasado religioso, pero también con basuras, desperdicios, daños, pintadas, hogueras de destrucción y todo un reguero de vandalismo que desanima al visitante. El misterio del Cristo del Otero Palencia. La estatua erigida en Palencia que desde 1931 vigila y protege la ciudad de Palencia, y le acompañan muchas historias milagrosas y dramáticas. Este Cristo impresiona como pocos en el mundo y está a la altura del de Río de Janeiro. En la ermita, que se encuentra a sus pies, cuenta con una historia muy antigua. Sin embargo, ¿quién sabe que hace más de 800 años hubo otro Cristo del Otero en otro cerro al lado del actual? Una estatua más grande que la actual, aunque no era de granito. Nos remontamos al año 1171, año en que nació la reina de Castilla doña Berenguela, hija del rey Alfonso VIII. A ambos les encantaba la ciudad de Pallantía, nombre romano de la actual Palencia. Vinieron a visitarla varias veces, y en una de ellas, cuando empezó a tomar forma el proyecto que ella deseaba, erigir una colosal estatua del corazón de Jesús en el cerro más alto de la ciudad, pese a estar algo más alejado del casco histórico, de 30 metros de altura y 5 metros de diámetro en la base. La estatua fue de oro, se veía desde los 4 puntos cardinales dado el reflejo del astro rey sobre ella. Pesó más de 11.000 toneladas y trajo grandes riquezas a la ciudad, debido al peregrinaje. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió para que esa estatua no llegara hasta nuestros días? Los pallantinos nos hicieron llegar después de más de 700 años un papiro envejecido por el tiempo en el que se narra lo siguiente. Una tarde, el cielo se cubrió de nubes amenazantes, desencadenándose una tormenta como las que nunca hubo, donde el estruendo de los truenos hacía temblar las casas, donde las cataratas provenían del mismísimo cielo, inundando la ciudad y sus campos. La tormenta se alargó durante toda la noche, y fue tal la dimensión de la tormenta, que los pallantinos optaron por encerrarse en sus casas con el cerrojo echado y asegurado, mientras trozos de hielo, del tamaño de un puño, caían del cielo mezclándose con la lluvia, cayendo sobre los tejados. Y fue cuando al amanecer, la población se dio cuenta, en aquel 10 de diciembre de 1344, de la desaparición de aquella monumental figura de oro. Cientos de rumores sobre la desaparición existieron, desde el robo, descartado por su excesivo peso, su fundición debido a los innumerables truenos que podrían haber caído sobre él, descartado ya que los pallantinos fueron con picos y palas hacia el cerro y no encontraron absolutamente nada, pero aún hoy sigue siendo un misterio, uno que no ha sido olvidado. Pero desde Supercrack Estrella tenemos la teoría que la única máquina con la capacidad de robar este Cristo del Otero, hecho de oro es el CERN. La única máquina con la capacidad de viajar en el tiempo. Los rayos caídos en esa noche 1344 ya no ponen sobre la pista que esos rayos son los sonidos que se producen cuando algo viaja en el tiempo. No fue lo único extraño que ocurrió en ese año 1344, en la villa de Feldkirch, en Austria, 1344, un tronco envuelto en llamas, cayó sobre la plaza del mercado y después de reposar un rato, se levantó y en su vuelo en las alturas, desapareció de la vista de la gente. En estos tiempos es cuando los artistas comienzan a reflejar en sus cuadros esos objetos voladores. Este tronco bien pudo ser una especie de cápsula de tiempo para atravesar los agujeros negros que crea el CERN. Pruebas de que el mes de diciembre es el mes más usado para realizar viajes en el tiempo. Recordemos el día que el Cristo de Otero desapareció, fue un 10 de diciembre de 1344. Según pensamos se usó un viaje en el tiempo usando el CERN, para robar este Cristo que recordemos era de oro. Ahora vamos a ver en este video de Supercrack Estrella cómo el mes de diciembre es el mes que suelen usar para realizar estos viajes en el tiempo. Williams ¿coincidencia o viaje en el tiempo? Corría el año 1665 cuando Williams embarcó en el puerto junto con 82 personas más.
En ese momento, nada indicaba que aquel robusto barco fuera a naufragar tal y como ocurriría pocos días después, exactamente el 5 de diciembre frente a las costas de Gales, en el estrecho de Menai. De aquella catástrofe de tales dimensiones, sorprende que hubo un superviviente y por si este hecho no fuera asombroso ya de por sí, adelantaré que este suceso se repetiría años después, tratándose de una de las coincidencias más raras jamás registradas, que implica a 3 barcos que se hundieron exactamente en el mismo lugar, día y mes. 121 años después, el 5 de diciembre de 1786, la casualidad quiso que se hundiera otro navío en el que perecieron 70 almas, excepto la de un pasajero llamado Williams, por supuesto en el mismo lugar que el primero, frente a la costa de Gales y el estrecho de Menai. 2 buques que se hunden en la misma zona y el mismo día del mes y en los que hay un único superviviente con el mismo nombre y apellido. No me negaréis que es un poco fantasmagórico, pero si además añadimos que la historia no termina ahí, comienza a erizársenos el vello. De nuevo un 5 de diciembre, en el año 1860 otro barco correría la misma suerte al aproximarse a las costas de Gales, naufragando en el estrecho de Menai, donde sorprendentemente hubo un único superviviente de un total de 25 a bordo y como ya estaréis imaginando, este hombre se llamaba Hugh Williams. En naufragios no es nada común que un solo pasajero llegue a sobrevivir, y en esta historia verídica 3 veces logró hacerlo. Obviamente, la lógica nos dice que no podía tratarse de la misma persona porque habría tenido más de 250 años. ¿Era Hugh Williams un viajero del tiempo? ¿O el nombre de Hugh Williams puede atraer la mala suerte sobre aquellos que le rodean? Un viaje a través del tiempo es un concepto de desplazamiento hacia adelante o atrás en diferentes puntos del tiempo, así como lo hacemos en el espacio. Es innegable que todos viajamos en el tiempo. Por ejemplo, durante los últimos 12 meses, nos hemos movido un año adelante en el tiempo, o lo que es lo mismo, hemos viajado en el tiempo a la velocidad de 1 hora por hora. La pregunta sería: ¿podemos viajar en el tiempo a mayor o menor velocidad de 1 hora por hora? ¿O podemos viajar atrás en el tiempo retrocediendo, digamos, 2 horas por hora? ¿30 o 100 años por hora? El eminente astrofísico Stephen Hawking cree que viajar en el tiempo es posible y que podría suponer la salvación futura de la humanidad. Su afirmación, basada en la teoría de la relatividad de Einstein, ha recibido recientemente apoyo experimental desde el LHC, Gran Colisionador de Hadrones. Hawking cree que a lo largo de 6 años, una nave que transportara a humanos podría acelerar hasta el 98% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, cada día transcurrido en la nave supondría un año en la Tierra. De este modo, una vez que la Tierra se volviese inhóspita por nuestra acción, los humanos que viajasen en esa nave podrían regresar a repoblar nuestro planeta muchos años más tarde. Cada año en el espacio supondría 365 años en la Tierra. La posibilidad de viajar en el tiempo plantea muchas paradojas. Además, la ciencia habla ahora de túneles entre agujeros negros y de gusano que doblan el espacio-tiempo creando zonas curvadas, y cuando hay curvaturas hay posibilidades de otros caminos que rompen las estructuras conocidas de viajes en líneas aparentemente rectas, pero que en realidad son curvadas por el espacio-tiempo. Volviendo a lo que nos ocupa, me vuelve a asaltar la duda, siendo la pregunta si Hugh Williams fue un hombre que venció la barrera del espacio-tiempo, una posible reencarnación, o solo una increíble coincidencia. Ya queda en cada uno de nosotros creer en una cosa u otra. Por mi parte, decir que no soy muy de cruceros, pero desde este momento si embarco en alguno, pediré la lista de los pasajeros y si encuentro algún Hugh Williams me quedaré en tierra con toda seguridad. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba. Canal Supercrack Estrella presenta El misterio del Cristo del Otero de Palencia. La primera vez que pude ver al santo me pareció raro, sobre todo sus ojos. Quise investigar si podía haber algo de misterio que tenga que ver con esta estatua que, desde mi punto de vista, es muy extraña. Y como siempre, mi presentimiento tenía razón. Esta estatua tenía sus misterios. Quiero ser respetuoso con esta estatua de Cristo del Otero, soy creyente y no quiero ofender a nadie. Pero repito, tiene algo extraño para ser la figura de un santo. Para empezar con este misterio, descubrí que ya existió otra estatua del Cristo del Otero que desapareció misteriosamente, pues esta fue la segunda estatua de Cristo del Otero. Y es que el Cristo del Otero, el más grande de Europa, y el segundo más grande del mundo, guarda su historia. Muchas son las leyendas que han permanecido constantemente vivas y sin acusar el paso del tiempo.
Por el contrario, otras se durmieron en el transcurso de los siglos y quedaron sepultadas en la noche oscura del olvido, cual le sucediera al arpa bequeriana, tan cubierta de polvo, ella. Pocos palentinos de hoy ignoran que su capital se denominase Pallantía en la época romana. Muchos son, también, los palentinos, y no palentinos, que saben que la primera universidad de España estuvo ubicada en Palencia, y su creador fue el rey de Castilla Alfonso VIII en el año 1208. Miles son los palentinos que han subido al Cerro del Otero para, desde tan privilegiada atalaya, observar una amplísima panorámica, geométricamente perfecta de la Paramera castellana, mientras la pétrea y gigantesca mole del Cristo, obra del insigne escultor Victorio Macho, parece bendecir a unos y otros. Sin embargo, ¿cuántos palentinos saben que en su capital y provincia hubo ya, de esto hace 830 años, otro Cristo del Otero? Se trataba de una estatua mayor que la actual, pero no de granito, y erigida en el otro cerro, muy próximos entre sí, aunque algo más alto que donde se encuentra el Cristo actual, y un poco más alejado de la capital palentina. Ambos promontorios vienen a constituir dos caprichos surgidos de la corteza terrestre en etapas geológicas muy pretéritas. Pero vayamos por partes y retrocedamos 8 siglos, concretamente al año 1171, en que naciera doña Berenguela, reina de Castilla, e hija del rey castellano Alfonso VIII, gran impulsor de la cultura, y a quien, como ha quedado dicho, Palencia debe la primera universidad en España. Puede afirmarse, por lo tanto, que doña Berenguela y su padre siempre estuvieron muy unidos a Palencia, por aquel entonces todavía Pallantía, profesándola, ambos, gran estima y simpatía, hasta el punto de visitarla varias veces la reina de Castilla a lo largo de los 73 años que le permitió su buena salud, lo cual, para aquella época, sin antibióticos ni retrovirales, tampoco estuvo nada mal la longevidad de doña Berenguela. Y había de ser, precisamente, en una de sus excursiones por la llanura palentina, cuando comenzó a tomar cuerpo el proyecto que ella albergaba: erigir una colosal estatua del corazón de Jesús en el cerro más alto, aunque algo más alejado del casco de la ciudad. Llegado a este punto he de hacer referencia al acendrado catolicismo de doña Berenguela, pues no en vano tuvo el honor de ser madre de Fernando III el Santo. La determinación estaba tomada. Ahora solo restaba decidir, primero en familia, y posteriormente con los consejeros y ministros del Reino de Castilla, sobre cuál habría de ser el material a emplear en la construcción de una estatua de 30 metros de altura, y 5 metros de diámetro en su base. Imposible. No existe suficiente oro en el mundo para construir una estatua de tales dimensiones. Y de oro macizo, exclamó con voz potente el condestable, oponiéndose frontalmente a tal dispendio. Es muy posible que no exista suficiente oro en el mundo, pero sí en el reino de Castilla, mi Castilla, arguyó con firmeza y determinación doña Berenguela, sin dejarse amilanar por la oposición del condestable, quien, en su calidad de jefe supremo del ejército, y muy versado en matemáticas y aritmética, extendió sobre la amplia mesa un grueso y amarillento papiro, mojó en el tintero la pluma de ganso tiempo que iba explicando a los allí reunidos todos los datos y fórmulas de geometría plana, geometría analítica, y aritmética que el caso requería. Partiendo de los 5 metros de diámetro que iba a tener la estatua en su base, el condestable multiplicó 3416 por el cuadrado del radio, obteniendo, de este modo, el área de dicha base, y que arrojó 1963 metros cuadrados. Acto seguido, y conociendo la altura que debía tener la estatua de oro macizo, 30 metros, según los deseos de doña Berenguela, se trataba de averiguar el volumen expresado en metros cúbicos de oro necesario. El resultado que arrojó la operación aritmética, multiplicando ahora 3416 por el cuadrado del radio, 625, y esto por la altura de la imagen, 30 metros, no pudo por menos que dejar absortos y mudos de asombro a los allí reunidos, menos a doña Berenguela, quien seguía con la mayor atención los cálculos del condestable. Serán necesarios 588,9 metros cúbicos de oro. Nada más y nada menos, exclamó el condestable, deteniendo su mirada en cada uno de los presentes, y especialmente en la reina. Pero es que, Majestad, pasemos a considerar otro factor importantísimo y decisivo, como es el peso específico del oro. 19 kilos por decímetro cúbico, casi nada. Es preciso que todos ustedes comprendan este dato, manifestó el condestable, al tiempo que su rostro adquiría solemne seriedad, dicho lo cual volvió a mojar la punta de la pluma en el tintero, a fin de calcular el número de decímetros cúbicos contenido en los 588,9 metros, igualmente cúbicos, para lo cual multiplicó esta última cantidad por 1000, arrojando una cifra de 588,900. Vean ustedes.
Toda esta elevadísima cantidad de decímetros cúbicos resulta indispensable para llegar a conocer el peso exacto del monumento en oro macizo, teniendo en cuenta los 19 kilos que pesa un solo decímetro cúbico, tal como acabo de manifestar hace un momento. La facilidad del condestable manejando números, extrayendo raíces cuadradas y desarrollando fórmulas, ponía de manifiesto un profundo conocimiento sobre la materia que trataba, cual si fuera un taumaturgo, para finalmente, y tras cotejar algunos datos, levantar su mirada del papiro y manifestar. La estatua del Cristo sobre el cerro pesará 11.189 toneladas, y todo ello en oro macizo. Ahora bien, ¿de dónde sacaremos tantísimo oro? Terminó preguntando el condestable. Este último dato, ofrecido por quien se había encargado de calcular la parte teórica y técnica del proyecto, pareció dejar a todos sin capacidad de respuesta, menos a doña Berenguela, quien mostrando una imperturbabilidad a toda prueba, respondió. Vuelvo a repetir que en el reino de Castilla existe oro suficiente para acometer esta magna obra, y con mayor motivo si es en Payantía. La noticia de que en esta capital se levantaría una estatua de oro macizo, con las dimensiones antes citadas, fue recibida por los ciudadanos con la apoteosis digna de tal acontecimiento, y a la que se unió una febril actividad que durante 2 años vivió la capital, dado que en ella se instalaron y dieron cita desde batiojas, especialistas en trabajar y batir el oro y la plata, hasta modelistas y encofradores. Tras 2 años de ímprobo esfuerzo y dedicación, la grandiosa obra se mostraba niesta sobre la cumbre del cerro, refulgiendo como una ascua, pudiéndose divisar desde los 4 puntos cardinales. Todo ello gracias a la luz que recibía del astro rey, y desde el naciente al ocaso. Las 11.189 toneladas que pesaba la áurea escultura no debía extrañar a nadie, si se tiene en cuenta el peso específico del oro, así como los 30 metros de altura de la imagen, y todo ello sobre una base circular de 19,63 metros cuadrados. A partir de ese momento, y desde todos los lugares del reino castellano, Payantía se convirtió en lugar de obligado peregrinaje y jubileo para poder contemplar la monumental imagen en la cima del Otero reflejando, a raudales, la luz del día sobre la llanura castellana. Mucho había sido el dinero invertido por doña Berenguela en otorgar a Payantía tal privilegio, y esta misma ciudad, junto con toda la comarca, se beneficiaría durante un siglo de una fuente de riqueza y prestigio, procedente de los millares de visitantes que a ella acudían, y al mismo tiempo poder degustar su buen pan y su buen vino. Tanto en las amenas tertulias como en las concurridas calles, pasó a ser corriente que, el tan conocido chascarrillo, "Ojo al Cristo, que es de plata", se convirtiera, ahora "Ojo al Cristo, que es de oro", poniéndose de manifiesto el sano humor de unos ciudadanos que se sabían depositarios de una maravilla. Incluso llegó a crearse un numeroso cuerpo de guardia permanente, y que, similar a la pretoriana, encargada de vigilar el palacio de los desores en la antigua Roma, velaba día y noche, con lanza y escudo en ristre, por la seguridad del monumento, además de tener instaladas sus tiendas de campaña en las estribaciones del promontorio, a fin de que la estatua no sufriera menoscabo alguno. Esta unidad de vigilancia intensiva, la primera de que se tiene noticia, estaba compuesta por 30 fornidos y nobles payantinos, uno por cada metro de la escultura, quienes, conscientes del compromiso contraído con la corona de Castilla, se hubieran dejado matar antes de que nadie osara tocar con sus manos las 11.189 toneladas de oro macizo encomendadas a su custodia. Pero si algo no podían evitar estos fieles guardianes, era la envidia de sus conciudadanos, dado que aquellos percibían doble remuneración por su servicio. Primero el asignado por la reina castellana, y, al mismo tiempo el otorgado por el Cabildo Municipal de Payantía. Sin embargo, ¿cuál pudo ser la causa, o causas, de que aquella espectacular escultura no haya llegado hasta nuestros días? Mucho se ha especulado sobre la posibilidad de un robo nocturno. Pero, ¿quiénes hubieran podido llevar a cabo tal hurto, teniendo en cuenta el peso brutal de la gigantesca mole? Semejante operación hubiera requerido el concurso de auténticas atlantes. ¿Lo hubieran permitido los aguerridos y fieles guardianes? Solamente un dato, a modo de eslabón perdido, ha llegado hasta nosotros. Los payantinos de entonces, y todavía con la estatua ocupando la cima del cerro, nos han llegado este testimonio escrito en papiro y envejecido por el paso de los siglos. Una tarde decembrina, el cielo se fue cubriendo con plumas y amenazantes nubes, no tardando en desencadenarse una tormenta como jamás habían conocido los habitantes de la ciudad, y donde los horrísonos truenos, en hermanamiento con los centelleantes relámpagos, servían de contrapunto
a las cataratas del cielo, que sin tregua alguna comenzaron a inundar la ciudad y los campos. Esta situación se prolongó durante una inacabable, terrorífica y fantasmal noche, al tiempo que un vendaval, contumaz y silbante, pugnaba por vencer a los cerrojos de recia forja, en tenaz y terca oposición. La sensación de angustia y zozobra parecía transmitirse, también, a las velas de sebo, dado que su llama, tenue y mortecina, acusaba cada trueno con un encogimiento y oscilación temblorosas, amenazando apagarse y sumir el aposento en la más lóbrega oscuridad. Los elementos de la naturaleza, desatados y en libre albedrío, competían entre sí, haciendo imposible el tránsito por calles y plazas, caso de que alguien hubiera tenido la suficiente presencia de ánimo, así como el alma y el corazón tan fuertes como para intentarlo. Ante esta realidad, los amedrentados ciudadanos optaron por encerrarse en sus casas, asegurando estas con cerrojos y candados, al tiempo que rayos y truenos se sucedían a cortísimos intervalos, impregnándolo todo de un denso olor a azufre, mientras trozos de hielo, del tamaño de puños, se mezclaban con la torrencial lluvia, golpeando los tejados como si se propusiera demolerlos. Los atemorizados habitantes apenas si pudieron conciliar el sueño aquella noche, y temiendo, de un momento a otro, el derrumbe de los techos sobre sus catres. Solo la luz de un tímido y tardío amanecer, de aquel 10 de diciembre del año 1344, vino a poner de manifiesto la desaparición de la monumental imagen de oro sobre el cerro. La noticia se propagó como si de otro relámpago se tratara, y no solo por la capital, sino por toda Castilla. «Han robado el Cristo», era el clamor unánime y popular que se repetía por calles, plazas y mercados medievales de la antigua Payantía. Las versiones que se escuchaban sobre lo sucedido eran de lo más diversas, y oscilaban entre el raciocinio mesurado y la disparatada e incongruente fantasía. Los charlatanes y los sacamuelas tampoco se callaban a la hora de emitir opiniones y puntos de vista, produciéndose entre estos y su numeroso auditorio discusiones, altercados y riñas a brazo partida. «Pero nos hemos quedado sin el Cristo de oro que nos donó nuestra reina, doña Berenguela», increpaba el irritado público a los improvisados oradores callejeros. Muchos eran los dimes y diretes que comenzaran a circular por la capital y toda la comarca. Como no podía ser de otra forma, también los invidentes ofrecían sus versiones particulares y las coplas del ciego, interpretadas por sus autores, vinieron a hacerse presentes, no resignándose a dejar pasar por alto lo que se dio en denominar el robo del Cristo. Nutridos grupos de espectadores, al aire libre seguían con la mayor atención el puntero del ciego quien, torpemente, con mano temblorosa y voz cascada, trataba de explicar las diferentes fases del robo, sin excluir la terrible tormenta de la noche anterior, y, en suma, la desaparición de las 11.189 toneladas de oro. Bien era cierto, que las monocordes coplas provocaban el asombro en algunos corrillos de estáticos oyentes, o la abierta y estentórea carcajada en otros, sobre todo, cuando el invidente de turno responsabilizaba a las brujas, cabalgando sobre escobas y acudiendo a sus aquelarres nocturnos, de la desaparición del Cristo de doña Berenguela, tal como le denominaban otros. Pero, ¿qué fue de los 30 guardianes, encargados de velar y vigilar la estatua de oro? Abundantes eran los rumores que comenzaron a circular por la capital y su entorno, habiendo para todos los gustos y para todos los disgustos. Descartada la versión del robo, así como su complicado y laborioso traslado a otro lugar, teniendo en cuenta el enorme peso de la estatua, eran muchos quienes pensaban que la desaparición hubiera podido deberse a la más que probable fundición de las 11.189 toneladas de oro, si se tiene en cuenta la extraordinaria cantidad de descargas eléctricas durante la larga y tormentosa noche en que sucedió el episodio, considerando que la imagen se hallaba sobre un cerro solitario en medio de la paramera, sin árboles y a considerable altura. Esta tesis fue aceptada como lógica, dado que el oro, al ser un metal muy blando, según afirmaban los batiojas de la época, hubiera podido deshacerse, pasando a cubrir toda la cima del cerro y acabar resbalando sobre su ladera cónica, forrando de oro una y otra. Ante esta posibilidad fueron cientos los habitantes de la ciudad quienes, provistos de todo tipo de recipientes, así como picos y palas, se encaminaron presurosos hacia el segundo y más alejado de los cerros, esperando hallarlo cubierto de una gruesa lámina de oro. Sin embargo, y desde lejos, los improvisados buscadores de oro pudieron comprobar que la ladera del montículo ofrecía el mismo aspecto ocre y terroso de siempre, en lugar de encontrarla pulida y brillante por la acción combinada del rico metal y el tímido sol decembrino. No obstante, escalaron el cerro hasta alcanzar la cumbre, por si en ella se encontraba algún resto de lo que allí hubo. Entre el ruido de los calderos,
Así como picos y palas al hombro, todos hubieron de rendirse a la evidencia de que el Cristo de Doña Berenguela habita hecho de su presencia ausencia, y tal vez para siempre. Payantía se había quedado, de la noche a la mañana, sin la espléndida maravilla que la reina castellana dejara allí. No sería necesario decir que entre el grupo de personas apiñadas en la cumbre del cerro, las opiniones fluctuaban entre la resignación, por lo sucedido con la imagen, hasta la condena e indignación más absolutas. Esto tenía que suceder un día u otro. Pero ¿a quién se le ocurre dejar a la intemperie tantísimo oro en este lugar, aunque haya estado vigilado, día y noche, por un numeroso cuerpo de guardia? «Vamos, hombre», exclamó airadamente alguien de los que formaban el grupo. Pero lo que muy posiblemente desease la reina Berenguela, era dejar en las proximidades de la capital castellana, y para los pelentinos de hoy, una octava maravilla más de la antigüedad, como lo fueron la pirámide de Keops, los jardines colgantes de Babilonia, la estatua de Zeus en Olimpia, el faro de Alejandría, el coloso de Rodas, el templo de Artemisa en Éfeso, la tumba de Mausolo en Haliarnaso. Y, por supuesto, el Cristo de oro macizo de Doña Berenguela, en Payantía. Son ya muchos los siglos transcurridos desde la desaparición del Cristo de oro, pero sin que ningún rayo de luz haya venido a iluminar tan desconcertante suceso. Las opiniones de unos y otros nunca se movieron más allá del terreno de la simple conjetura, y el paradero final del Cristo de Doña Berenguela continúa perteneciendo al patrimonio del más insondable misterio. Si alguno de ustedes estuviera en disposición de aportar alguna pista o dato eficaz, a fin de recuperar para la Palencia de hoy el valiosísimo monumento. Una historia asombrosa, pero aún hay más, pues Cerro Otero, el lugar donde está la estatua, esconde otro secreto que nadie quiere contar. Y esto sí que puede ser alucinante de creer, pues el cerro donde está la estatua podría ser una pirámide. Su forma así lo sugiere. Palencia es una tierra de grandes misterios. Hace mucho tiempo dediqué un vídeo a la película Conan el Bárbaro, la primera película que hablaba de forma subliminar de muchas cosas que están tan de moda ahora. Pues aquí en la película podíamos ver al personaje malo cambiar su forma de humano a reptil. Pero había una escena en la película que llamó mucho la atención. Me refiero a la escena donde Conan tiene una relación amorosa con una bruja. Durante esta escena la bruja repite de forma repetida Zamora, lugar de Castilla-La Mancha que está muy cerca de Palencia. Pensé que podría ser cosa de la traducción al español. Pero, ¿por qué esta traducción? Repetir Zamora una y otra vez no tenía mucho sentido. Pero si observamos la escena más detenidamente, podemos ver que Conan pregunta por un estandarte con dos serpientes enfrentadas. Luego ya viene la escena de amor con la bruja, y esta repite Zamora. ¿Nos están dando acaso un mensaje de toda esta zona? Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.